Listo, ok. Bueno, primero, gracias a todos, compas, por conectarse, ¿verdad? La idea de estas sesiones es siempre que saquemos todos un ratito para compartir conocimiento y que ojalá y los que están acá también se animen a próximas sesiones, ¿verdad? Para poder compartir un poco de lo que hacemos, de lo que vamos viendo. Creo que la idea principal de esto es justamente ello, ¿verdad? Que podamos compartir conocimiento y que juntos vayamos generando pues una red como tal. De hecho, parte de la idea de esta presentación es demostrar la necesidad que tiene el hecho de estar compartiendo información, el hecho de estar constantemente comunicándonos, porque pues a fin de cuentas es un tema que nos compete a todos, sobre todo relacionado a aquellos que trabajan en SOX, en equipos tipo CECIR, etcétera. Van a ver que a nivel país y a nivel, llamémosle, laboral, es algo que nos podría ser de muchísimo apoyo el hecho de ir poniendo los cimientos en esto. La idea como tal de la presentación es mostrar un poco del tracking que se pueden hacer a los grupos de ransomware. No vamos a andar en aspectos, mm, valga la redundancia, muy a fondo de cómo funciona el pivoting, que es un concepto que la mayoría conoce, básicamente es a partir de indicadores o no indicadores de compromiso, llegar a información puntual o hipótesis de cómo opera un grupo, de cómo operan los actores de amenaza, ¿verdad? Eh, para una introducción, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es básicamente hablar un poco de lo que Lockbit hizo con Fox Semicon, un fabricante de microchips en Taiwán, un tema bastante interesante realmente, y cómo uno de sus afiliados pues tenía una gran cantidad de arquitectura de cara a la Internet y diferentes funciones. Un disclaimer, parte de la actividad que vamos a ver acá se podría considerar en un TLP de non-disclosure, llamémosle que rojo entre comillas, pero ahondamos a la privacidad, ¿verdad? De que todo bien. Ahora, de igual manera, la arquitectura mostrada acá es arquitectura que ya no está en operación. ¿Por qué esta arquitectura que ya no está en operación? Pues porque le dieron de baja, básicamente, ¿verdad? Son indicadores en su mayoría que sirven como registros o logs para entender la propagación de la arquitectura de amenaza, etcétera, ¿verdad? De igual manera, me gustaría que fuese un toque más conversatorio. ¿A qué me refiero con esto? Si hay algo por lo que, no sé, quieran levantar la mano o hay una pregunta puntual, etcétera, el tema puede ser un toque confuso si no lo abordamos de esa forma. Entonces, podríamos hacerlo a nivel de conversatorio, pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente, ahí está Raga, puede mediar en eso y pues no, todo bien, ¿verdad? Podemos empezar. Kevin, con respecto a eso que mencionaste, que parte de lo que tenemos en presentación, el TLP no disclosure, no sé si ocupas que paremos el recording en algún momento, porque las Eh, presentaciones las estábamos subiendo a YouTube. no, Entonces, no hay bronca, ahí cualquier cosa nos medimos. ok, 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 Cualquier cosa listo. nos medimos. Y si algo se pasa, nada más los que quedamos aquí entonces y lo comentamos luego o hacemos una edición, no importa, Raga. Fine, Este, Mae, tal vez creo que empezamos de una vez así de lleno. No sé si tal vez quieres presentarte debidamente. Disculpa ahí que. pequeño detalle, mae, como ya, como ya nos conocemos desde hace mucho tiempo la mayoría, ¿verdad? Siempre que presentamos por acá, normalmente se me va ese detalle. Bueno, primero que todo, muchísimo gusto. Creo que a muchos de acá los conozco, son amigos realmente, y como somos una comunidad en el país, creo que por ahí una disculpa de antemano no hice la presentación. Mi nombre es Kevin Barrantes. Trabajo en el sector financiero desde hace unos años, pero de igual manera soy consultor para diferentes empresas a lo largo de la TAN y Europa, principalmente en temas de incident response. Eh, Me especializo, entre comillas, porque yo creo que uno nunca puede decir me especializo, todos los días aprende algo nuevo. Me encanta el intelligence y me he enfocado muchísimo en el tema del awareness y hunting acerca de adversarios a través de diferentes sectores. He trabajado con diferentes industrias y eso me ha permitido de alguna manera u otra ir recopilando un poco de información de cómo se mueve el mundo alrededor de todo esto, ¿verdad? Pero más que todo un entusiasta, me conocen como Asterión en el grupo, ¿verdad? Siempre trato de generar comunicación por ahí porque puesto lo que nos gusta, ¿verdad? Como DC es justamente eso, ¿verdad? Poder compartir conocimiento, estar en constante comunicación con ustedes y que la comunidad siga creciendo. De antemano una disculpa, ¿verdad? Y por la nueva introducción.
El tema, como les mencionaba, es abarcar un poco de los puntos de pivote a la hora de hacer un análisis relacionado a la arquitectura de un ransomware. Hoy vamos a ver justamente un escenario en el cual vamos a empezar a hacer cacería sin indicadores de compromiso, o a partir de una búsqueda, ¿verdad? Y la interacción con motores. Eh, Ahora sí, creo que ya podemos empezar. De igual manera, al final les dejo mis medios de contacto. Igual por Discord he hablado con varios de ustedes, entonces siempre el canal está abierto, ¿verdad? Eh, bueno, listo, ¿verdad? Ahora, acerca de la cacería de amenazas sobre infraestructura maliciosa o infraestructura de adversarios. Los conceptos que vamos a ver acá de indicadores, de indicador de ataque y de hunting, de arquitectura, ¿verdad? Como tal, lo vamos a pegar no al concepto ideal o al concepto normal que tenemos acerca de cómo operan, sino que los vamos a ver un poco más abstractos. El concepto de hunting, de arquitectura de adversarios, es realmente muy, muy nuevo. Está muy apegado, podríamos decirlo, a una rama de la inteligencia de amenazas, en la cual pues identificamos activamente la infraestructura utilizada por actores de amenaza. Muchas veces es arquitectura que no necesariamente está en uso, sino que puede ser, por ejemplo, prearquitectura o arquitectura que está en un estado de stand-by. No todos los segmentos o no todos los servicios que forman parte de una amenaza, llámese un ransomware o lo que sea, pueden estar en un deployment, por ejemplo, de un ataque. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una o dos víctimas o un reporte de inteligencia, conocemos una parte de lo que está sucediendo en la amenaza como tal. No obstante, hay pues una gran cantidad o una superficie, por así decirlo, de aplicaciones, servidores, servicios que puede que sean parte justamente de la misma arquitectura o estén relacionados a otros ataques, grupos, adversarios, etcétera, que no conocemos y que a la hora pues de empezar a hacer un hunting sobre los mismos, ¿verdad? Vamos a ir expandiendo nuestras capacidades de detección y nos va a permitir de igual manera poder entender hacia dónde apuntalar o qué técnicas posteriores podríamos ver. Eh, el concepto nace justamente de esa necesidad. Las amenazas están en constante evolución. Muchas veces cuando buscamos un indicador de compromiso en servicios de inteligencia, encontramos que realmente hay muy poca información o relativamente información nula acerca de un indicador, pero pues dicho indicador nos puede llevar a una perspectiva muchísimo más amplia de la amenaza. Y eso es lo que queremos hacer justamente con la cacería a nivel de infraestructura, obtener una perspectiva muchísimo más amplia de cómo funcionan los diferentes servicios a través de los adversarios. Para el hunting de arquitectura, ¿qué es un indicador de compromiso? Pues básicamente después de un ataque, los indicadores ayudan a comprender lo sucedido y fortalecer la seguridad para prevenir futuros incidentes similares. ¿Qué viene siendo un indicador de ataque? En nuestro caso, ¿verdad? Cualquier tipo de señal o evidencia que sugiere la presencia o la actividad de una amenaza potencial en un entorno de seguridad. Los indicadores de ataque son un aliado realmente significativo para nosotros a partir de acá, porque nos permiten posicionarnos en un antes y un después y nos permiten generar, entre comillas, hipótesis. Digamos que con esto serían más teorías. ¿Por qué? Porque estamos apuntalando también a estados-naciones, estamos apuntalando a grupos de ransomware y principalmente algo que es muy meticuloso y que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de mencionar, que son las atribuciones. Eh, no podemos decir a ciencia cierta en todo caso, mira, un ataque proviene de China o un ataque proviene de Rusia. ¿Por qué? Porque realmente es irresponsable, primero que todo. Y segundo, la manera en la que se maneja todo esto, a pesar de que conocemos, perdón, los patrones de operaciones de estos países y de sus amenazas, nos llama a tener precaución a la hora de generar estas atribuciones. Les voy a poner un ejemplo. La semana pasada, se había compartido información acerca de que Black Cat estaba relacionada con Ransom Hub, o un grupo de ransomware que también está exponiendo a hospitales de los Estados Unidos, algo que venía haciendo Black Cat con anterioridad. No obstante, resulta que ayer sale una entrevista de los administradores de Ransom Hub donde desmienten esto. Claramente puede que sea cierto, a como puede que no, pero ¿cuál es el punto? Que Ransom Hub menciona que ellos no tienen relación con Black Cat, sino que también fueron víctimas de un scam a través de Black Cat, que no tienen ninguna relación con los mismos. Y vemos, por ejemplo, dos grupos operando en un mismo sector que anteriormente todo el mundo relacionaba
y hoy, por ejemplo, entendemos que son dos entidades totalmente distintas trabajando en sectores similares. Ahora bien, eh, Ransom Hub mencionaba, por ejemplo, y es un tema muy interesante, el por qué hoy vamos a cazar sin indicador de compromiso, mencionaba que hoy en día los servicios de inteligencia no tienen firmas relacionados ni a sus payloads, ni a sus ejecuciones, ni a sus muestras, ni siquiera relacionados a su arquitectura. Eso es algo muy interesante. Realmente es un reto a los analistas, a los researchers en general, ¿verdad? Para empezar a hacer un tracking de toda esta actividad. Empezando por ahí, ¿verdad? Es justamente por donde queremos llegar y generar ese concepto de duda de que ustedes pues reciben una gran cantidad de información constantemente, información que va a propiciar justamente sus propias investigaciones. Y eso es lo que queremos reflejar en esta presentación. Creo que al final lo que nos vamos a llevar es que todos podemos empezar un proceso de cacería a partir de la información que nos llega y que nos va a permitir entender muchísimo mejor las amenazas que llegan a nosotros. ¿Cómo se ve la cacería de arquitectura o la toma de esos puntos de pivote, verdad, en acción? Perdón, como les mencionaba anteriormente, tenemos dos víctimas, ¿cierto? Dos amenazas, dos instituciones, dos organizaciones que fueron víctimas de un ransomware, entre comillas. Su actor de amenaza tiene una arquitectura conocida, donde, por ejemplo, almacena el malware, tiene los payloads, los drop activities, los centros de comando y control, las nubes de establecimiento de los beacons, etcétera, ¿verdad? CISA, Group IB, Kaspersky, cualquier servicio de inteligencia, ¿verdad? Reporta acerca de los indicadores, la relación de estos, la arquitectura, etcétera, ¿verdad? Pero eso es lo que conocemos, ¿verdad? A fin de cuentas, no sabemos si del bloque de IPs que nos están pasando, hay otras que no fueron reportadas, que están dentro de un mismo segmento, entre un mismo number, un mismo hosting provider, lo que sea, que también son utilizadas para propiciar ataques. Y van a ver que muchas veces a la hora de buscar esto podemos encontrar resultados, perdón, en ceros. ¿Qué son resultados en ceros? Resultados que a fin de cuentas no muestran información relevante de que el indicador de ataque o el indicador de compromiso tenga alguna relación con una amenaza. No obstante, con el tiempo o mediante el review, ¿verdad?, de arquitectura no conocida, nos damos cuenta, por ejemplo, que ahí también se almacena malware, que ahí también se puede propiciar la descarga del mismo, que tenemos otras nubes que están estableciendo canales a través de Silver, por ejemplo, a través de Cobalt, que es algo muy común, y pues es ahí donde entra el concepto, ¿verdad?, de arquitectura no conocida o de movernos, ¿verdad?, a través de pivotes dentro de la arquitectura del adversario. Es básicamente hacer un fingerprint o una búsqueda, ¿verdad?, que vaya más allá de lo que conocemos del adversario como tal y que nos permite estar un pasito adelante y generar hipótesis. ¿Qué tipo de hipótesis podríamos generar a futuro? Por ejemplo, la relación que tienen las arquitecturas de varios grupos. Ustedes saben que, por ejemplo, el Ransomware as a Service propicia que existan afiliados a Logbit, a Black Hat, a diferentes grupos, ¿verdad? Donde estos pueden compartir arquitectura. Ejemplo, un grupo puede estar utilizando la misma instancia de servidores para Picabot o algún tipo de Trojan, etcétera, que se ha compartido con otro grupo. Y así es como nos vamos dando cuenta justamente de que existen relaciones. Ahora, algo muy importante, cuando hablamos de analizar este tipo de infraestructuras, es muy importante tener en cuenta la calidad de la información que estamos almacenando y la confidencia con la cual estamos trabajando. Hay muchísimos reportes de inteligencia que a veces llegan de nuestros proveedores de servicio de seguridad que realmente son muy malos, muy, muy malos. Y con esto no apuntarlo a que señalemos o critiquemos los reportes de otros, no. Señalo que es importante que tengamos un no repudio por la información que llega a nosotros, que realmente tengamos cierto grado de confidencia en lo que estamos viendo y que esa información nos permita también empezar a generar nuestros propios análisis. He visto casos, por ejemplo, en los que un SOC recibe de una misma amenaza hasta 200 direcciones IPs. O hicieron el trabajo muy bien para traquear toda la arquitectura de un actor de amenazas o nos están mandando basura. Ese es el punto. 200 direcciones relacionadas a una única operación de ransomware no tiene mucho sentido. Es ahí donde
les mencionaba que es importante, ¿verdad?, manejar ese no repudio y a la hora de pensar justamente en hacer un poco de hunting relacionado a los grupos de amenaza, sepamos hacerlo, pues, buscando siempre datos que sean relevantes como tal y que nos permitan movernos de una manera concisa. Ya van a ver que no me refiero a que un indicador tiene que estar, por ejemplo, con un risk score súper alto, pero que sí exista una relación amenaza y que sí exista realmente un punto en el cual nosotros nos podamos posicionar para, pues a partir de ahí, ¿verdad? Comenzar nuestra hipótesis de investigación. En este caso, ¿verdad? Cada vez que mencione un ejemplo práctico, estamos hablando de la cacería de arquitectura de adversarios. Ya para otros escenarios será distinto. Pero en este caso vamos a hablar acerca de mantener el no repudio por la información que nos llega, tratar de manejar con datos realmente válidos y al mismo tiempo, pues saber muy bien qué llevamos a nuestra organización en temas de indicadores de ataque, indicadores de compromiso, básicamente ser muy estrictos con la inteligencia de amenazas que llega a nosotros. Ahora bien, ¿cuál es el fin de todo esto en acción? Identificar arquitectura que no es conocida, básicamente. O sea, que no conocemos del adversario que posteriormente podría utilizar donde hay prearquitectura que podría, por ejemplo, antes de conocer esos C2, antes de conocer esos malware hosting, que por ejemplo podría propiciar la compra de dominios, de servicios, etcétera. Es todo un escenario que realmente no se puede definir en un solo punto. Esto es lo que van a encontrar. En realidad van a encontrar en cantidad de escenarios distintos a partir de que empiecen un escenario hipótesis de investigación. Y eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, hay algo que también quiero resaltar. Lo que yo les voy a mostrar acá no necesariamente es una Biblia de cómo, o un manual en piedra, ¿verdad? De cómo se tienen que hacer las reglas de cacería o de cómo se tiene que trabajar el escenario de investigación. Nos vamos a enfrentar a múltiples escenarios donde obviamente, por ejemplo, van a ofuscar la información, va a ser muy difícil realmente llegar a estos adversarios y en otros casos vamos a tener que apegarnos a aspectos que ni siquiera, perdón, como tal son técnicos, sino son aspectos más de comportamiento. Entonces, ¿a qué voy con esto? La idea de la presentación es que generemos una identidad a la hora de hacer análisis que nos lleve a ser bastante abstractos a la hora de recibir la información y que no únicamente nos regimos por el comportamiento que conocemos, por el nivel de riesgo o por aquellas amenazas que con anterioridad conocemos, sino que nos lleve justamente a procesar la información de una manera un poco distinta, referente a tiempos, referente a acciones, referente a patrones de actividad propiamente. Seguimos. Antes de empezar, un poco del toolkit. Normalmente las herramientas que se utilizan están relacionadas 100% a motores de búsqueda. Ahora, ¿cuáles motores de búsqueda son utilizados con mayor, llamémosle, empleabilidad actualmente? Shodan, obviamente, ¿verdad? Censis y FOFA, por supuesto. Eh, a comentario personal, ¿verdad? FOFA es la navaja suiza con la cual trabajamos escenarios de research. Realmente FOFA propicia información que nos va a permitir hacer muchos puntos de pivote a través de la infraestructura de un adversario, a través de eh, análisis, a través de comportamiento de arquitecturas relacionadas a malware, etcétera. Tanto Shodan como Censis igual son motores súper potentes que nos van a ayudar a definir muchísimo, sobre todo la parte gráfica y entender un poco más del escenario y poder graficarlo de una manera más concisa. No obstante, FOFA es esa navaja suiza que nos propicia un entendimiento amplio, ¿verdad?, de cómo interactuar con esas arquitecturas. Además que FOFA, junto con Shoran, van a ser los servicios que nos van a permitir trabajar con la mayor cantidad de syntax queries. Y ya lo vamos a ver más adelante, en una tabla comparativa. FOFA es muy personalizable a la hora de interactuar. La arquitectura de un adversario no es solo una dirección IP, es por ejemplo el favicon que mantiene un servidor, es por ejemplo la llave MD5 de una sesión SSH, es por ejemplo una marca de agua de un software que está corriendo en un servidor, por ejemplo Cobalt Strike. Eh, Puede ser también las sesiones SSL, los YARMs. Hay una cantidad de escenarios en los cuales podríamos hacer triggers o reglas a través de FOFA y Shodan. Por ejemplo, el apartado de Facet Analysis que tiene Shodan
nos permite obtener información puntual, por ejemplo, de un grupo de IPs que pueda estar relacionado a un adversario. Pero no solo eso, también me permite categorizarlo por organizaciones, me permite organizarlo por servicios SSL, por hashes identificados a través de sesiones, etcétera. Un montón de aristas que luego, por ejemplo, en FOFA puedo utilizar para crear queries. FOFA es súper personalizable para estos escenarios. Y Shoran me permite obtener información que luego puedo trasplantar justamente a FOFA como método de búsqueda. Ahora bien, con Censis igual tenemos características súper relevantes para estos procesos, pero ¿por qué no le menciono tanto? Realmente no lo utilizo muchísimo en temas de researching, pero sí hay casos en los que obviamente es indispensable. Por eso les decía, no está escrito en piedra lo que les voy a mostrar acá, es una pincelada de lo que realmente podríamos llegar a hacer. Sin embargo, este es el toolkit inicial con el cual se podría trabajar. Obviamente hay herramientas que nos permiten manejar esta info de una forma más precisa, como el Maltigo, por ejemplo. Sin embargo, pues es una breve pincelada, ¿verdad?, del toolkit con el que podríamos empezar a trabajar. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Y para qué, verdad? Esto es una gráfica que presenta parte de lo que les mencionaba acerca de Choran, de FOFA y de Censis en temas de researching. Van a ver que básicamente lo que vamos a hacer en este ratito es conocer un poco de los movimientos de los adversarios, de su arquitectura, etcétera, a través de información pública, en todo caso. Ojo, sí es importante a la hora de hacer esto researching, ¿verdad? Trabajar en ambientes aislados, ahorita se los voy a mencionar, pero eso es por los resultados que vamos a obtener de las búsquedas y por la información que vamos a tratar. Obviamente no queremos que un actor de amenazas tenga en conocimiento que, por ejemplo, nosotros accedimos a un puerto 80 donde tiene una nota de rescate. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿verdad? Tenemos que también tener cierta seguridad a la hora de poder navegar e interactuar con los servicios que vamos a analizar y entender un poco más de la arquitectura de un adversario. Ok, vamos a ver. Continuemos. Igual la presentación se les hace llegar cualquier cosa. Como les mencionaba, el escenario que vamos a analizar está relacionado a un ataque realizado por Lockbit. Aquí me tomé un pequeño atrevimiento de poner por ahí una noticia referente a lo importante que es estar no solo como país, sino también dentro de nuestras organizaciones constantemente informado de ¿qué riesgos puede traer consigo el hecho de posicionar no solo mercados, sino también operaciones en el país o en nuestras organizaciones? Véalo, por ejemplo, como adquirir un nuevo producto o adquirir un nuevo servicio. En este caso, vamos a hablar de un ataque que se dio a cargo, ¿verdad? Por Lockbit hacia Fox Semicon, una compañía dedicada a la manufactura de microchips y otro tipo de ensamble a nivel de eléctrico y de software y cómo nos pone en un contexto nosotros, por ejemplo, hoy, en un escenario donde Costa Rica está pensando en hacer una inversión en este tema de, bueno, no una inversión, quieren más bien hacer inversión en el país relacionada al tema de microchips. Muchas veces cuando vemos estos contextos decimos, innovación, desarrollo, fuentes de empleo. Claro, eso viene consigo, pero también viene consigo una superficie de ataques y viene consigo una superficie de exposición que posiciona de alguna manera al país, valga la redundancia, como un target y con ello trae vectores y esos vectores, pues de alguna manera u otra tenemos que entender quiénes y de qué manera podrían explotarlos y cuáles son sus intereses como tal. Entonces, creo, ¿verdad?, que es un buen ejemplo, es una buena forma de empezar y a partir de acá vamos a cambiar un poco el chip y vamos a pensar que no conocemos nada de lo que le pasó a Fox Semicon. No tenemos conocimiento de el blog o la publicación, ¿verdad?, de Lockbit en su momento. Creo que esto, no creo, sé que esta entrada ya no está visible, eso es algo que vamos a comentar más adelante. Cuando me refiero a entrada, sé que este blog de Fox Semicon ya no es visible desde el owner site de Lockbit como tal, pero es un buen ejemplo. Entonces, empecemos como tal. Eh, las reglas de cacería o las reglas a nivel de arquitectura sin indicador de compromiso. ¿Cómo podríamos empezar? Bueno, el HTML que contiene, por ejemplo, las filtraciones de Logbit o la información de Logbit casi siempre empieza con un leak site. No en el caso de Logbit únicamente, hay otros que podríamos llegar, pero vamos a analizar la arquitectura propiamente de Logbit. ¿Búsqueda? No, es una regla de cacería. ¿Por qué? Porque me va a permitir entender
arquitectura relacionada a un grupo o a una actividad propiciada por un actor de amenaza o un adversario como tal, ¿cierto? Entonces, empezamos con una regla, la cual nos va a permitir obtener información acerca de IPs que estén relacionadas justamente a un leak site que contenga información de arquitectura que sea utilizada en este caso por Logbit para la propagación, distribución o bien canales relacionados a su operación como tal. ¿Qué puedo encontrar? Veamos lo siguiente. Dentro de los resultados que vamos a encontrar, podemos visualizar diferentes puertos en funcionalidad, como es, por ejemplo, un 80 con una respuesta a 200, los cuales nos dice en su momento, ¿verdad?, que se encontraban operaciones. Podemos encontrar servicios de Cobalt Strike alojados en el mismo server y podemos encontrar un servidor que tiene también funciones a través de SSH, las cuales son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, ¿qué es un punto de pivote acá? Vamos a verlo más en detalle luego. Pero ¿qué sería un punto de pivote? Un punto de pivote sería, por ejemplo, el fingerprint de la sesión SSH que está por acá. Esto nos va a servir para buscar resultados referentes a otros servidores que también estén utilizando. De igual manera, el hash o marca de agua relacionada a la sesión que nos va a permitir de igual forma encontrar servidores o servicios que estén alojados o que tengan la misma arquitectura, básicamente, o que estén relacionados a la misma arquitectura. Entonces, resulta que haciendo una búsqueda del Excite, dimos con una dirección en Hong Kong, ¿verdad?, que almacenaba los siguientes servicios donde identificamos Cobalt Strike, ya es sospechoso por sí, ¿verdad? Y además tenemos información puntual, como el hash de la sesión y el fingerprint, que nos van a permitir identificar nexos justamente relacionados a la operación. Vemos en el puerto 81 y 82 las sesiones de Cobalt. Adelante, acá, vamos a ver el rotex de ambos puertos. Son lo mismo, no los puse realmente en detalle porque a fin de cuentas son lo mismo. Eh, Como les digo, la arquitectura ahorita no está arriba, pero puede que existan registros que nos permitan identificar más información puntual. Vamos a ver por acá. Aquí está la configuración del BICUM. Tenemos el apartado del direccionamiento, el cual normalmente establece la conexión, ¿verdad? Tenemos ya MD5 relacionada justamente a la sesión SSH, o perdón, a la sesión HTTP de Cobalt. Y tenemos acá un apartado muy interesante, la marca de agua. Esta marca de agua es básicamente la versión de Cobalt Strike que está ejecutando el servidor como tal. Entonces, supongamos que este actor de amenazas está utilizando la versión 98 tal, ¿verdad? Eso quiere decir que si busco, por ejemplo, en un rango de tiempo o busco información referente a esa versión en uso, probablemente llegue a arquitectura de ese adversario que está utilizando el mismo software, el mismo deployment del software en otras IPs o en otros servidores. Y es así como me voy moviendo, entre comillas, lateralmente para obtener la información. Entonces, ya tenemos nuestro primer punto de pivote. Ahora empiezan las hipótesis de cacería. ¿Por qué marco teorías? Porque realmente estamos jugando con datos que van más allá de afirmar que esa IP está, por ejemplo, de una manera no espufiable, descargando malware. Estoy buscando información que me lleve a entender qué hay más allá de lo que ya conozco y que podría, por ejemplo, no sé, robustecer mis reportes de inteligencia, me permite mantener IPs en monitoreo, bloques, as numbers, etcétera. Diferentes escenarios que me van a propiciar justamente la forma en la cual entiendo la amenaza y de qué manera luego podría, por ejemplo, replicarse el escenario, pero a través de otros indicadores de compromiso. Entonces tenemos nuestro primer punto de pivote. Bajamos por acá y veamos la consulta. La consulta refleja la marca de agua que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? En conjunto a el hash de la sesión MD5. Acá es donde es bastante útil el Faceit Analysis de Shoran. ¿Por qué? Porque me va a permitir no solo obtener esta información, sino también otras características que forman parte de la arquitectura. Entonces, vemos que comparte la misma marca de agua de la versión de Coal, la misma clave de cifrado público del MD5 y está ejecutando Cobalt Strike en los mismos puertos. Pero tenemos ya otras IPs. Ven por acá. Eso quiere decir que ya tenemos un punto.
de pivote, que es cuatro direcciones más a partir de la que empezamos, ¿cierto? Que comparten características que nos pueden llevar a otra arquitectura que está siendo utilizada por el actor de amenazas o sus afiliados como tal. Acá es donde empezamos, perdón, con la VPN, ¿verdad? Y a trabajar en ambientes controlados. ¿Por qué? Haciendo una revisión del puerto 80 y la actividad en crew que podemos encontrar en este, ya empezamos a identificar los findings un poco más interesantes, por así decirlo. Vean lo siguiente. Acá encontramos referencias a entradas a Onion Sites, obviamente relacionado a la puesta en marcha, ¿verdad? De cómo funciona eh, Liquid Data o las entradas de los grupos de ransomware, donde ellos pues manejan, ¿verdad? Su información puntual. Esto es una nota de rescate, básicamente. Ven por acá, if you don't pay the ransom, ¿verdad? Y vemos información acerca de lo que mantienen esos servicios. Ahora, veamos un análisis un poco más detallado. En efecto, es una nota de rescate de una empresa llamada Fox Semicon. Recuerden que nosotros no sabemos que esto pasó. Estamos en un escenario en el cual estamos empezando a traquear una posible arquitectura de Lockbit, pero identificando esa posible arquitectura nos dimos cuenta de que hay una víctima que se llama Fox Semicon, que en el puerto 80, alojado, una arquitectura de adversario, ¿cierto? Identificamos que hay información puntual de la misma. Ahora, recuerden, no conocemos que esto sucedió. Estamos en un escenario donde estamos explorando arquitectura. Punto. Eso les puede pasar, por ejemplo, con un reporte de inteligencia. Les pasaron el reporte de inteligencia de un grupo que atacó cierta organización, perdón, y a la hora de empezar a pivotear se dan cuenta de que hay otra empresa que también sufrió una amenaza o hay otra empresa que también ahorita está lidiando con esto. Entonces, véanlo desde esa arista, ¿ok? Esta es la nota de rescate. Acá podemos ver el volumen de los datos y también ven que podemos interactuar con la información. Podemos tener, pues, nunca es recomendable descargar los datos, ¿verdad? Primero porque viene desde un sitio criminal, segundo porque no sabemos qué contienen, pero sí podemos tener noción de qué es lo que están tratando de hacer a través de la extorsión como tal. Bajemos un poco. Ya sabemos que Fox Semicon es un grupo, perdón, es una organización que sufrió un ataque. ¿Cómo lo sabemos? A través de los pivotes que hicimos con la info que obtuvimos y las direcciones y el Rodeira que nos mostró las entradas. Una vez revisándolas, ¿cierto? Y haciendo la exploración, hacemos una búsqueda en Ransomware Live. Esto es un sitio, muchos lo conocen, para los que no lo conozcan, Ransomware Live se comparte, no en tiempo real, pero sí hay muchísima info de los ataques que sufren las organizaciones. De igual manera, hay notas muy interesantes de negociaciones con grupos, cosas que les pueden servir realmente muchísimo si en algún momento se ven comprometidos o tienen algún tipo de actividad inusual, ¿verdad?, en sus empresas, para entender justamente cómo se mueve todo este tema y también pueden aprender mucho de los grupos de ransomware. Ahí hay información puntual, de ejemplo, cómo negocian, la manera en que lo hacen, el cómo se comunican y les va a permitir entender un poco más a fondo de qué hay detrás, qué hacen esas personas, ¿verdad?, como tal. Luego tenemos el Onion Site de Lockbit, donde en efecto parece que hay una entrada de Fox Semicon. Esta entrada hoy no existe y aquí es donde abrimos un debate. Hay gente que dice, o hay analistas que dicen que cuando una entrada no es visible es porque probablemente la empresa pagó. Otros que existe una presión por parte de Lockbit hacia sus afiliados para que esa información no sea pública. ¿Por qué? Porque la empresa a la cual afectaron está dentro de un tratado en el cual Lockbit no puede operar. Hay N cantidad de escenarios que podrían hablarse en este caso. Lo que pasa es que, en efecto, hoy Fox Semicon y posterior claramente al defacement que sufrió Lockbit, no es visible dentro de sus víctimas. No obstante, ven que los registros históricos nos permiten entender que en algún momento sí fue víctima, que existió una nota de rescate, que existió una arquitectura que estuvo relacionada a su operación y que además en esa arquitectura se alojó lo siguiente. Vean qué interesante. Aquí empiezan las medidas de presión y otras técnicas. Si hacemos una revisión por acá de los datos, vean que hablamos de datos puntualmente relacionados a pagos, a statements, a básicamente información que de cara a una exposición
podría afectar significativamente a la marca, puede afectar significativamente el impacto en sus clientes y que realmente no se ve bien. Yo creo que a fin de cuentas lo que el ransomware logra es generar un sentimiento de incomodidad en sus víctimas que termina haciendo que, sin importar que la empresa esté parada, o que la empresa no esté en operaciones como tal, exista eso de que están ensuciando mi empresa, están dañando su imagen, no voy a poder recuperarme de la manera en la que otros me están viendo. Solo yo conozco realmente la validez de mi información y solo yo conozco la importancia de la misma. Entonces, cuando ellos hacen esto, lo que tratan justamente es de generar extorsión a través del miedo, lo cual es algo muy, muy común entre los grupos, ¿cierto? Pero véanlo de la siguiente forma. La cantidad de datos, la información que muestren, la manera en la que la muestren, etcétera, también nos puede dar tendencias de cómo operan los diferentes afiliados. Y no solo atribuir, por ejemplo, un ataque a Lockbit, sino tal vez un ataque de Lockbit a través de un afiliado que, por ejemplo, es más mediático que otros, genera un impacto significativo a la hora de publicar su información, etcétera. Un caso, por ejemplo, puede ser el de Conti, el que sufrió Costa Rica. La amenaza como tal, hoy en día se sigue, o el adversario como tal, se sigue categorizando como una UNC, sin categorización, ¿verdad? No hay una atribución. Hay algo muy interesante. Si ustedes ven las entradas previas que tenía Conti en su foro, en su Onion site, ¿verdad? Como tal, no eran tan mediáticas, no tenían un lenguaje tan directo, no había un conocimiento real de los medios de ese país como para hablar con confianza o hablar de esa manera como lo hicieron con Costa Rica, de señalarnos, de hablar acerca de qué es lo que está pasando, etcétera. Eso habla que, por ejemplo, un probable afiliado fue quien trabajó de la mano con ellos, ¿verdad? Para propiciar ese ataque. Y si vemos otras entradas, tal vez encontraremos otras formas distintas de comunicarse. ¿Ok? Eso nos permite entender un poco acerca de cómo operan estos grupos y qué de esa info, por ejemplo, pertenece a afiliados, que en gran parte es así. Los afiliados son los que mantienen las operaciones, los afiliados son los que a fin de cuentas propician las amenazas, la distribución, etcétera. Eh, ¿A qué voy con ello? El analizarlo, ¿verdad? El tener un conocimiento como tal de, pues, qué es común en un grupo, qué es parte de sus operaciones, nos permite entender cuando alguien se sale o un grupo se sale del espectro y estamos viendo un afiliado que como tal está dando la propagación, ¿cierto? Entonces, a partir de acá, ya conocemos eso, vamos al puerto 22. En el puerto 22, igual, un escenario de análisis para empezar el pivote. Tenemos el hash de la sesión, tenemos el fingerprint, que siempre lo vamos a utilizar, y tenemos la búsqueda. En la búsqueda tenemos 30 resultados. De esos 30 resultados, vamos a empezar a analizar una cantidad de IPs, no las 30, sino vamos a seleccionar unas en específico para poder hacer el ejemplo un poco más sencillo. Vamos a ver, sobre las IPs relacionadas a la arquitectura, ¿qué podemos encontrar? Sobre la 45, 227, 251, 31, que es un servicio que está dentro de las respuestas que identificamos de los puntos de pivote SSH, ahora no de HTTP, ahora no de COAL, sino de las sesiones SSH para identificar, por ejemplo, afiliados, cosas de este tipo, nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos en la 45.227, 255.31 un servicio, según la comunidad, de Coal Strike, ¿verdad? En funcionamiento desde el 2024. Em, los que me siguen por ahí en algunas redes y así, han visto que últimamente estoy traqueando mucho las amenazas, sobre todo de Panamá y sobre todo amenazas regionales. ¿Por qué? Porque realmente, lastimosamente, tenemos muy poca inteligencia de este lado que nos permita conocer realmente qué está pasando en Centroamérica, los deployments que existen a nivel de ransomware, etcétera, ¿verdad? No solo ransomware, cualquier tipo de malware, ¿verdad? Que pueda estar siendo utilizado, perdón, para la propagación. Eh, ¿Qué vemos acá? Vemos arquitectura en Panamá. Esa arquitectura no es pufiable, empezando por ahí, ¿verdad? Y pues, ¿qué encontramos? Encontramos que la comunidad como tal nos está hablando de que existe un servidor con alojamiento de Coal Strike dentro del mismo fingerprint que hicimos de las sesiones de Logbit, arriba, ¿verdad? Que se aloja en Panamá y que actualmente está en funcionamiento. Eso es algo muy interesante. En Panamá recientemente
he encontrado mucho malware hosting, muchísimo. ¿A qué se debe? No sé, realmente no sé, no podría decirles así es cierta a qué se debe, pero si ya se les generó la duda, ¿verdad? Esa es la idea, de que ojalá los grupos SOC en el país, los equipos de CECIR, etcétera, puedan unirse un poco más y empezar a identificar este tipo de acciones para que todos nos mantengamos informados a fin de cuentas. Entonces, es algo muy interesante. Tomé este IP de Panamá justamente para que se entienda el ejemplo. Solemos entender por amenazas a todas aquellas IPs o actividad que proviene de fuentes relacionadas a Oriente, Rusia, China propiamente, ¿verdad? Corea del Norte, pero en realidad no. En realidad también hay propagación de arquitectura que puede estar más de nuestro lado, que puede estar un poco más cercano de lo que creemos. Y es acá donde, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar lo siguiente, por geolocalización, muchas de sus organizaciones tienen permitido, por ejemplo, la interacción de comunicación hacia Panamá. Sus firewalls, las sesiones de los mismos, métodos de autenticación, WAF, etcétera, permiten comunicación. Ahora, esa comunicación claramente tiene que tener ciertos parámetros para que sea permitida, pero sabemos muy bien, ¿verdad? Que tampoco es que tenemos unos filtros top, ¿verdad? Para asegurar que toda la comunicación está siendo interpretada. Por ejemplo, no todas las organizaciones cuentan con un NDR de cara a este tipo de interacciones y cuando tenemos rutas permitidas y estamos viendo que países como Panamá a través de sesiones puedan tener relaciones con operaciones como la de Lockbit, decimos, ok, esto suena un poco catastrófico. Y en realidad sí, así lo es, pero ese es el trabajo que tenemos, ¿verdad? A nivel de research, de poder identificar qué hay más allá y poder tomar acciones. Hoy, por ejemplo, yo sé que Panamá, más allá de ser un vecino, es un país que, por ejemplo, podría propiciar la descarga de malware o que ha sido utilizado en casos anteriores, ¿verdad? Como un servicio de hosting o como un servicio de canal a través de un beacon de Cobalt Strike, cosas de ese tipo. Y eso es lo que nos permite justamente el análisis de la arquitectura de los adversarios. No sé si tienen una duda hasta acá, algo puntual. ¿No? Todo bien. Ok. Continuando con la segunda dirección, vemos de igual manera un reporte COAL relacionado justamente a una segunda IP que anteriormente encontramos en relación en las sesiones SSH de Logbit, ¿verdad? Como tal, y que ya nos dice tres IPs más de la arquitectura que analizaste están utilizando servicios de Vicun de comando y control. Punto, ¿verdad? Ya tenemos otras tres IPs que, por ejemplo, como pueden ver, tienen un RIS score muy bajo, es muy bajo. Los servicios de inteligencia, por ejemplo, que estén conectados a funciones de virus total, que no quiero decir que virus total esté mal, no soy Malcore, ¿verdad? Eh, los servicios, ¿verdad?, de virus total como tal no identifican un alto grado de amenaza, pero si nosotros, por ejemplo, vamos uniendo cabos y nos dicen los analistas que hay un servicio Call Strike y nosotros encontramos nexos, sesiones donde efectivamente se utilizó arquitectura de Lockbit, es más que claro que hay un grado medio de confidencia, ¿verdad? Para saber que estamos tratando con arquitectura inusual, que estamos tratando con arquitectura de amenazas. Y por último, veamos este, ¿verdad? Que de igual manera encontramos una relación a Cobalt Strike y algo muy interesante, Shadow Syndicate. Estamos hablando ya de otro grupo de amenazas que podría estar utilizando esta arquitectura. No necesariamente con esto quiero decir que estos grupos estén trabajando juntos, sino que tal vez el hosting o el servicio que están utilizando permita que estos grupos operen de una forma concreta sobre sus arquitecturas. Esto nos permite, por ejemplo, entender si hay 40, 50 ataques a través de la red que han sido reportados haciendo uso, por ejemplo, de China Hosting o de China Unlimited Hosting, cosas de este tipo. En este caso vemos perdón, a Países Bajos, ¿verdad? Dentro del reporte, vemos un risk score muy bajo, pero ¿qué pasa? Que dentro del mismo bloque de IPs, dentro del mismo segmento, encontramos que hay relación a otras operaciones y realmente podríamos tomar acciones sobre las number, podríamos tomar acciones sobre las sesiones, podríamos tomar acciones sobre el hosting provider, etcétera, para entender las comunicaciones que vengan desde ellos, ¿verdad? Y pues
tener un poco más de no repudio, más allá justamente del indicador de, no un poco más de no repudio, tener no repudio justamente, ¿verdad? En el caso de Shadow Syndicate, por ejemplo, es un grupo que se le conocen hasta 7 muestras de ransomware en operación. No más, ya había visto que ya había encontrado otras familias que habían sido utilizadas. Entonces, tiene sentido que, por ejemplo, una operación de Shadow Syndicate utilizara Lockbit y que estemos encontrando arquitectura que fue utilizada no por Lockbit como tal, sino por uno de sus afiliados ubicada en Países Bajos gracias a todo el pivoting que hicimos. Es ahí donde vamos generando conjeturas. Esas conjeturas nos llevan a la hipótesis. Entonces, recapitulando con todo esto que vimos, como les mencionaba, no necesariamente esos son los puntos de pivote que siempre vamos a utilizar. Hay muchos más, realmente hay muchos, muchos más. Todo depende del análisis que estemos haciendo. La hipótesis a qué nos lleva, a que podemos ver que hay una correlación importante entre los servidores de Cobalt Strike alojados en las direcciones IPs que analizamos anteriormente durante un largo periodo de tiempo, vimos 2 años de periodo, así como empezar a sospechar que esta infraestructura está conectada con grupos vinculados con Lockbit y Black Basta, e incluso, el segundo escenario, perdón, era Black Basta, e incluso con el grupo Shadow Syndicate. Y esto es algo muy interesante. ¿Cómo lo aclaramos? ¿Cómo entendemos un poco más de esto? Ok, es aquí donde aplica el concepto de inteligencia. Oh, no lo puse por acá, creo que me brinqué esa PPT. Vean, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. No, sí se los voy a mostrar. Denme un segundo nada más para buscar ese slide. Un segundo. Si tienen alguna duda o algo, es el momento mientras busco eso. Permítame. Hola, ¿se escucha? Sí, súper bien. Ah, buenísimo. Kevin, con respecto a estas infraestructuras, ¿qué piensas? ¿Que son servicios propios de ellos o ellos contratarán algún proveedor de servicio que ni idea de lo que hacen con esos tráficos? Mm, no son propias. A fin de cuentas, casi siempre operan en países donde la legislación se los permite. También a veces impersonifican a estos servicios. Entonces, eso es lo que vuelve también complicado luego poder encontrar relaciones entre los mismos. O sea, vamos a ver, casi siempre vas a encontrar que el dónde ponen estos servicios, países como por ejemplo, caso de Panamá, Panamá no sabe que eso está ahí, te lo puedo apostar, no sabe, no tiene ni la menor idea de que eso está ahí. Pero en casos, por ejemplo, como los de China, Corea, Rusia, etcétera, también sabemos de las operaciones Estado-Nación, correcto. Entonces, al conocer ese tipo de, digamos, entre comillas, inconvenientes, entendemos que son arquitecturas que, así como vos y yo hacemos un deployment de algo, ellos podrían hacerlo, ¿verdad? Sin ningún tipo de repercusión. Este, ¿A qué vamos con esto? Los estados, los países como tal, ¿verdad? Muchas veces propician el que esto sea así y permiten que esto funcione de esta manera. Ahora bien, también está la impersonificación. No necesariamente porque yo esté diciendo que ese es el hosting o ese es el ad number o ese es el servicio, tiene que ser estrictamente ese. Ahí es donde nuestras capacidades como researcher nos llevan a indagar un poco más y aclarar realmente qué es lo que estamos viendo. Este, yo te diría que lo que tenemos que manejar en estos escenarios es siempre el principio de no repudio, el hecho de desconfiar plenamente de la actividad que estamos viendo, en todo caso, ¿cierto? Y indagar lo máximo posible que nos lleve a comprender en su totalidad si lo que estamos viendo pertenece o no pertenece o a qué se encuentra relacionado. Vean, no tengo realmente por acá esa información, pero se las voy a hacer llegar al grupo. ¿Qué les quería mostrar? El hash, no, primero, respondí tu pregunta. Sí, sí, claro. Ok, excelente. Eh, Vamos a ver. No lo puse por acá, pero se los voy a pasar en el grupo. Group IB, no sé si la conocen, es una empresa de inteligencia. Para mí es top líder, tiene más de 20 años de estar trabajando en esto. Group IB lleva mucho tiempo de estar trabajando el escenario de recolección de información, de obtención de inteligencia.
Han bajado muchísimos grupos, han trabajado con la Interpol, la Europol. Recientemente se articularon uno de los principales problemas que tenía el sector financiero, que estaba ubicado en Brasil. En general, el grupo IP tiene muy buena info realmente. Si no tienen Tree Intelligence Platform, no lo escucharon de mí, pero yo recomiendo a ojos cerrados la información que puedan de Grupo IB. Ahora, ¿qué les quería mostrar? Este fingerprint que están viendo acá, que estaba relacionado a Lockbit, ¿verdad? Existe, si hacemos una búsqueda súper sencilla, de igual manera ya se los voy a pasar, si hacemos una búsqueda súper sencilla a través de la inteligencia de Grupo IB y los reportes recientes que tienen, está relacionado también con Club Ransomware. O sea, este mismo fingerprint que estamos identificando con Lockbit, que vimos operaciones en diferentes países, etcétera, también ha sido identificado no solo con Black Basta, no solo con Picabot, e instancias de Picabot que también son visibles por ahí, sino que también ha sido relacionado con Club. Sin embargo, está en un reporte totalmente ajeno a esto que estamos haciendo y ni siquiera se menciona Lockbit. Apareció ese fingerprint, ¿verdad? Dentro de una arquitectura que fue utilizada por Club Ransomware, una operación completamente, entre comillas, diferente a lo que hace Lockbit, pero que a fin de cuentas vemos que tienen relación en el uso de sus arquitecturas. No lo encontré, pero ya se los hago pasar para que lo puedan ver por ahí. Es muy interesante. ¿A qué quiero llegar con esto? Vean cómo a partir de los puntos de pivote encontramos relaciones entre grupos adversarios y podemos entender que a fin de cuentas todo está muy conectado. A veces cuando surge una amenaza de ransomware o este tipo de cosas, solemos correr y decir, es que cómo lo vamos a identificar, necesitamos inteligencia y en realidad ya deberíamos estar preparados porque a fin de cuentas las TTPs o la actividad que utilizan estos grupos, las técnicas tácticas y procedimientos, no son tan distintas. De hecho, si ustedes se sientan a ver las operaciones de un grupo a otro, se van a dar cuenta que sí, hay claramente operaciones que cambian sus mecanismos, ¿verdad?, de ejecución, pero dentro de los ransomware gangs, dentro de las operaciones, digamos, más comunes, hay demasiadas similitudes. ¿Dónde puedo encontrar diferencias? En las APTs, claramente, porque un chino no piensa igual que un ruso y no van a espiar de la misma manera, ¿verdad? Al igual que un ruso no va a llegar de la misma forma, perdón, a China y los Estados Unidos tampoco opera de la misma manera en la que opera, por ejemplo, Corea del Norte. Es ahí donde, por ejemplo, también tienen que mejorar sus capacidades, sus desarrollos. Entonces ahí sí existe una diferencia en los procesos de ejecución de sus ataques. Pero en el caso de grupos tan puntuales como Lockbit, Club, etcétera, sí existen muchas similitudes que nos llevan justamente a que cuando sabemos que hay operaciones de un grupo en nuestro sector, en nuestro país, etcétera, a tener un poco más de calma, porque si venimos haciendo las cosas bien, con el conocimiento que tenemos previo de cómo operan otros, podemos de alguna manera subsanar parte de la superficie que va a traer nuevos adversarios. Ese escenario club, perdón, de verdad, hubiese sido un hito, no sé por qué, estoy seguro que puse el slide, estoy seguro que está dentro de la presentación, pero igual ya se las hago llegar por el grupo. Lo interesante con esto es ver cómo brincamos de grupos a otros, cómo relacionamos la arquitectura y cómo la inteligencia de amenazas es tan importante para poder entender, ¿verdad?, las relaciones que tienen estos grupos. Ahora, cómo conducir mis propias investigaciones, lo que les mencionaba, información proveniente de CECIR y SOC. Estos son fuentes de información que debido a su exposición a incidentes y actividades de seguridad nos propician indicadores de ataque, indicadores de amenaza que nos pueden llevar justamente a mantener nuestras investigaciones. Muchos de ustedes, por ejemplo, tienen la suite de Defender de Microsoft. Microsoft te brinda dentro de los apartados de inteligencia la opción de poder guardar y almacenar datos no solo de indicadores, sino también, por ejemplo, de artefactos, también te permite guardar llaves de sesiones, IDs, etcétera, que todo eso se puede correlacionar. Entonces, es también saber sacarle provecho muchas veces a las herramientas, perdón, con las que contamos en nuestros equipos. Luego, construcción de una red de aliados, que esto es algo muy importante, sobre todo para nosotros en Centroamérica. Es muy difícil encontrar gente que hable el lenguaje de inteligencia en nuestra región, porque normalmente está sumamente asociado a empresas que distribuyen inteligencias. Desde mi óptica personal, perdón, Kaspersky está adelantado en lo que respecta a la región en temas de conocimiento. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que estoy diciendo que Kaspersky es lo más top del mundo, aunque realmente hacen un trabajo increíble. Lo que quiero decir es que Kaspersky sí está un poco más adelantado que otros servicios de inteligencia en el conocimiento de la región. Ahora, eso también habla de que Kaspersky no es la única empresa en el mundo que hace esto.
y que entonces estamos realmente muy débiles en el conocimiento que tenemos de los adversarios, de sus arquitecturas y lo que está pasando en nuestro pedacito, básicamente, ¿verdad? Ahora bien, por eso es importante que existan iniciativas realmente donde compartamos información, donde podamos obtener información constante. Muy pocas empresas en el país tienen esa cultura. Diría que son contadas con la mano. Las que sufren un ataque o tienen algún tipo de inconveniente levantan la mano y dicen, yo responsablemente soy consciente de que esto me sucedió, les comparto esta información para que ustedes también de manera responsable puedan asegurar a sus empresas. Normalmente lo ven como un tema de afectación mediática, pero es un tema de responsabilidad, sobre todo porque estos temas van más allá de ciberseguridad, es un tema de defensa nacional, de defensa de organizaciones. Entonces entra un tema de la responsabilidad como tal. Claramente hay mecanismos para compartirlo, hay formas en las cuales se pueden hacer, pero es muy importante que mantengamos ese networking, no solo entre organizaciones, sino también, por ejemplo, en el grupo. No sé, podríamos el día de mañana abrir un canal en el que se haga la compartición de indicadores. Esto que hacemos, por ejemplo, de compartir las URLs relacionadas a el nulo Brand Intelligence que tiene Correos de Costa Rica, por ejemplo, o cosas de este tipo, nos permite a nosotros ir dando seguimiento también y poder entender mejor a las amenazas. Open source feeds, todo lo que podemos obtener a través de fuentes, X es la principal fuente, pero hay un montón de instancias en las cuales ustedes podrían obtener información, la documentación, estén revisando los procesos que tienen empresas como Group IP en temas de defacement, CrowdStrike, bueno, ya ustedes sabrán que tiene cantidad de servicios que tomando datos en detalle podemos obtener mucha información, como les mencionaba. El hash de esta sesión que están viendo acá, el fingerprint de la sesión SSH, está replicado. Nosotros lo analizamos y obtuvimos esto a través de un ataque Logbit, pero si hacemos una búsqueda en la internet, Group IB nos dice que está relacionado a un ataque de Clop. Entonces, cuando les lleguen esos informes o cuando tengan acceso a esos informes, pueden también generar sus propias investigaciones a través del no repudio, entender que puede haber un poco más allá, porque probablemente lo que ustedes les están reportando es un incident response o recopilación de información de diferentes incident response, donde ese grupo atacó, donde ese grupo operó y donde obtuvieron esa información puntual, pero hay mucho más allá que podríamos conocer a partir justamente del análisis de la infraestructura. Y el análisis INYOX, que son fuentes de información al utilizar motores de búsqueda y realizar investigaciones sin indicadores de compromiso específico, como lo que hicimos adelante, ¿verdad? Y las fuentes de amenaza, como servicios como Malware Bazaar, ThreatFox, Multiverse, hay N cantidad de servicios que nos pueden ayudar a encontrar malware, amenazas, clasificarlas, etcétera. Hoy, por ejemplo, Greynoise es un servicio punta lanza para poder clasificar las amenazas de los países y entender pues qué se está propiciando por ahí, sobre todo con el concepto de no espufiable como tal. Y básicamente era esto, compas, era presentarles un poco más en detalle, ¿verdad? De cómo se da un poco del análisis de infraestructura de adversarios. Hay muchos puntos que claramente no, no se tocaron porque esto es súper amplio, depende de todo lo que vayamos a analizar, depende de lo que queramos entender de la arquitectura del adversario, pero lo que queríamos generar era esa duda de que ustedes también puedan decir, ok, voy a empezar a cazar sin indicadores, voy a empezar a analizar la infraestructura, voy a empezar a analizar qué me está sucediendo para entender más en detalle cómo puede estar mi región, qué puede estar sucediendo y tomar decisiones un poco más informadas. Ayer vi este tweet que me pareció muy, muy interesante, ¿verdad? Y pues habla de los roles que podríamos tener en cuenta a la hora de estar trabajando justamente en el análisis de arquitectura. A fin de cuentas, esto nos va a permitir ser mejores hunters a la hora de entender justamente cómo accionar nuestras reglas de amenaza y saber, por ejemplo, dónde buscar, de qué manera buscar, generar nuestras propias hipótesis y encontrar relaciones entre grupos y, perdón, y mantenernos constantemente informados, que es lo principal. Este, y pues básicamente eso sería la presentación de hoy. Espero que les haya sido de interés. Una pregunta ahí muy general, digamos, más o menos, ¿cuánto tiempo te toma a un equipo de investigación hacer un análisis de este tipo? ¿Una semana, 2 semanas, no sé, un mes? Depende de qué tantas, depende, Raga, cuáles conjeturas quieran llegar realmente. Ujú. O sea, eso depende de qué tan a fondo quieran llevar su investigación. Por ejemplo,
Si ustedes reciben un reporte de inteligencia y haciendo unas búsquedas sencillas, yo creo que pueden llegar a arquitectura en 1 o 2 días. Pero si, por ejemplo, ustedes quieren realizar atribuciones, quieren, por ejemplo, encontrar relaciones a otros grupos, ya eso les va a llevar más tiempo. Entonces, el tema no es cuánto tiempo me puede llevar, es qué tan buena información puedo recapitular. En realidad, yo no le pondría un tiempo, Raga, sino lo pondría como un proyecto. A partir de ahora voy a empezar a almacenar datos que el día de mañana pueden ser útiles para relacionar otras amenazas. Entre más información tengan, con la mayor capacidad de no repudio de la misma y tener confidencia de ellas, van a llegar a conjeturas más rápido y en menor tiempo. Ok, ok, perfecto. Y no veo Kevin, una preguntas en el pregunta. chat. Ah, Una, dale. una- una pregunta, Kevin. Después de lo que sucedió en Conti, a Costa Rica, más específico, ¿has notado o si tienes info de que haya aumentado Costa Rica como atractivo para estos grupos avanzados, ¿verdad? Como ya grupos como operadores de ransomware, o será nada más que somos objetivo simplemente por estar expuestos a Internet y como cualquier otro país? May, ahí esa pregunta es muy interesante. El año pasado yo iba a presentar un reporte de inteligencia de amenazas que al final no hice público. No lo hice público porque habían varias conjeturas realmente que preferí guardarlas para este año. Voy a tratar de responder sin meterme, digamos, en un escenario contra la espada y la pared referente a eso. Desde que pasó lo de Conti, hay 8 operaciones de Lockbit en el país, solo de Lockbit. Y hay otras que también se dieron proveniente de otros grupos. Hay data muy sensible que se ha movido. Mediáticamente, muy poco se ha sabido de hecho, pero sí ha sucedido y sí hay un aumento significativo. Ahora, ¿dónde está la mayor presencia de actividad? Mucho troyano del tipo ransomware o ransomware del tipo troyano. Sin embargo, sí hay grupos como tal que han estado operando en el país, sobre todo Lockbit. Desde el ataque de Conti se han dado 8 operaciones de Lockbit en el país. Y una de ellas fue bastante grande. Realmente la información que salió de ahí es significativa. Pero no lo escucharon de mí. ¿Qué? No, interesante, interesante porque bueno, antes de lo que sucedió, ¿verdad? No, la gente no se imaginaba que Costa Rica fuera a ser objetivo de grupos avanzados como estos, ¿verdad? Pero ya después ya nos dimos cuenta que no, que es realmente lo que se dice, pasa, ¿verdad? Tenemos muchos años de estar sufriendo esa problemática. Voy a mencionar una institución financiera que en 2018, 2019, por ahí, fue víctima de un grupo que en ese momento era eh, relevante, luego mutó. Me imagino que han Pionero escuchado. casi. Sí, algo así. Hubo una operación de Maze en el país. Esa operación fue grande. Eh, muy interesante lo que podemos aprender de esa operación de Maze, porque Maze utilizaba técnicas muy similares a las que vimos luego en Conti. Por ejemplo, no quiero decir que sea lo mismo, ¿qué quiero decir? Que no aprendimos del error. O sea, si algo pasó anteriormente que nos propició un escenario de inteligencia para replicar en el país y no lo hicimos, también hay un grave negligencia. Entonces, no estoy señalando a nadie. Entiendo que tenemos como país mucho que trabajar, mucho por hacer y en realidad más bien los insto a que trabajemos en pro de eso. A lo que voy es que, eh, vamos a ver, esto no es nuevo, en realidad viene desde hace muchísimo tiempo. Hay campañas de espionaje que se han dado en la región desde hace muchos años, muchísimo, muchísimo. Hay reportes de operaciones de ciberespionaje, hay reportes de operaciones activistas, todo esto nos interesa a fin de cuentas y no es algo nuevo, o sea, no viene de Conti, viene de hace mucho antes. No obstante, lo que mencionas ahorita de Conti y el escenario actual del país, pues también nos hace un reflejo de que ok, pasó lo de Conti, pasó lo de Hive, tenemos 8 operaciones luego de Lockbit. ¿Fueron mediáticas? No. ¿Por qué? Creo que los medios tuvieron cierta responsabilidad en lo que sucedió con Conti. ¿A qué me refiero? Se dio una cobertura mediática que obviamente hizo que el grupo se diese cuenta de que estaba generando un impacto en el país. Punto. Entonces, hay escenarios de ataque
como el que les mencionaba de Lockbit, donde conocemos que en efecto han publicado y tienen información de organizaciones en el país. Hay una en específico que es grave. ¿Y qué pasa? Que realmente eso, como no es mediático, no genera ese revulsivo que tal vez a nivel de responsabilidad en temas de civil debería tener. Pero esto sigue pasando y es constante. Y no solo Lockbit, se ha dado otras operaciones. Club también operó en el país. Eh, Karakurt operó en el país. Y no me acuerdo quién más. Tendría que revisar el escenario, el panorama. No me los aprendí de memoria. Pero sí hay otras operaciones, sí ha venido siendo un contexto constante y sí es algo a lo que nos enfrentamos. De hecho, por eso es tan importante que ojalá las diferentes organizaciones que tienen operaciones de SOC, MTR en el país, se unan un poco más. Esto no es una competencia. A fin de cuentas, necesitamos compartir información para entender realmente qué accionar y de qué manera hacerlo. Estoy leyendo por acá el reporte de inteligencia. Mira, para que te des unos datos muy interesantes. En el mercado negro, en el último año, se han vendido bases de datos del país. Hace un tiempo también salió información confidencial, datos del tipo eh, identificaciones y fotos se vendieron y hubo un acceso a una institución financiera que se vendió en un mercado. Eso para que te des una superficie, digamos, inicial. Con el tema del ransomware, déjame un toquecito, estoy viendo por acá, permíteme. Un día si me animo les mando el reporte del grupo, pero déjenme buscarlo por acá. Un toquecito, está por acá. Ok, aquí está la estadística para que te des una idea. El 1 de septiembre del 2022 vi la primera acción de Lockbit en el país. Octubre 17 de 2022, operación de Karakurt. Octubre 30 de 2022, otra operación de Lockbit, esta vez una cooperativa. Luego, una UNC se atribuyó un ataque al sector gubernamental el 17 de enero del 2023. Lockbit de nueva cuenta el febrero 20 de 2023 y Medusa también tiene una operación en julio 22 de 2023. Luego tenemos una operación Daybase, que está súper relacionada con Ransom House, que esa fue una grave realmente, el 11 de septiembre de 2023. No Escape, el 26 de noviembre del 2023. Y nuevamente A-Base, el 11 de septiembre del 2023. Y en las estadísticas de operación tenemos que hay 8 víctimas identificadas desde septiembre de 2022. Perdón, me equivoqué, no eran de Lockbit, eran 8 víctimas generales. Tenemos 96,83 días promedio por ataque desde septiembre de 2022 hasta diciembre de 2023, 4 reportes de ataque desde la ofensiva de Conti relacionados a un gang, es en el caso de Lockbit, ¿verdad? El sector gubernamental sigue siendo la víctima principal, Lockbit es el principal grupo con la mayor presencia en el país y normalmente las filtraciones de datos rondan entre los 60 a 70 gigas promedio de datos comprometidos. Lindo panorama, ¿verdad? Bueno, y con esas prometedoras noticias nos vamos. Ahorita les Ujú. comparto el review de Grupo IB, pero espero que haya sido de gusto la presentación para todos hoy. Y ahí Bueno, está el pero ya chat no, no, abierto. no, no estaba terminando la charla, estaba haciendo Ah, perdón, Raya. un poco sarcástico de que el panorama sí es, no sé, Desalentó. prometedor. Prometedor Sí. para nosotros, porque nos llama a que mejoremos nuestras capacidades y a que nos unamos muchísimo más. Estamos muy segmentados en empresas y necesitamos más gente que quiera compartir conocimiento y que también quiera apoyar al gobierno. Yo sé que puede sonar utópico, pero en realidad es la única forma de que, de que solventemos esta situación. Si vemos que no hay manos, si vemos que hay un problema, y pues también tenemos la responsabilidad nosotros de mejorar algo. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad también mejorar como profesionales. Hay mucho allá afuera que podemos traquear y hay Mae, mucho allá ahora que afuera que mencionas podemos eso, identificar. y veo que es una pregunta frecuente, digamos, ¿hay alguna iniciativa o alguna comunidad, aunque sea canal de Telegram, digamos, en conjunto con alguna agencia del gobierno para lo que es compartir todo este tipo de información, indicadores de compromiso, etcétera? Vamos a algo formal más que spamear a la gente del CICIR.
No, actualmente no, pero los insto a que si alguien tiene alguna duda y quiere presentar, bueno, una idea, mejor dicho, a que alguien tiene una idea y que si alguien gusta de lo que está mencionando Raga, nos comuniquemos y con mucho gusto podemos trabajarlo. Pero bien. Estos son los cimientos para hacer eso, en realidad. Yo creo que hay mucha gente y el DC justamente propone estas ideas de que lo que dice Raga se pueda materializar. No existe, pero ¿por qué hoy, después de esta sesión, no podría existir? Justamente. Yo ocupo ayuda. Eso es a lo que voy. Entonces sé que aquí más de uno que de fijo, puede hacer de este proyecto algo muchísimo más tangible. Pero actualmente no. Podemos hablarlo. Estamos abiertos a iniciativas. Kevin, una consulta. ¿Qué tan complicado es que las empresas puedan unirse para compartir inteligencia entre ellas? Unirlas y que compartan es cero complicado porque hay cientos de mecanismos para hacerlo. Que quieran hacerlo es diferente porque no está en su cultura. Eso es lo que pasa. O sea, un MIS local no sería un problema. Segmentarlo por sectores tampoco sería un problema. Que algunas empresas decían compartir su inteligencia a través de sus taxi server tampoco sería un problema. El punto acá es que quieran hacerlo, tengan los recursos y la gente capacitada para hacerlo. Es ahí donde, por ejemplo, empresas que sí se dedican a brindar servicios SOC a esas empresas se unan y empiecen a compartir información. Lo que pasa es que ven la inteligencia como algo muy preciado, como algo muy, no puedo compartirlo porque esto me diferencia. Sí, hay escenarios así, pero nunca vamos a avanzar. Eso es lo que hace a otras naciones y a otros grupos de researching grandes, que existe la colaboración. Así fue como surgió Taringa, inteligencia colectiva. Necesitamos eso, empezar a compartir datos. La bronca no está Z, mae, en el hecho de que las organizaciones no puedan, porque en realidad es súper sencillo intercomunicarlas en el proceso de inteligencia. Lo difícil es que tengan el canal adecuado para hacerlo y el tratamiento de estos datos. Ya es un tema de la cultura de ellas mismas y es muy difícil trabajar en contra de eso. Claramente hay que generarles también una responsabilidad social de que eso es necesario. Y ojalá es ahí donde, por ejemplo, la nueva cama de especialistas o nosotros mismos impulsemos ese cambio, de que les quitemos esa idea de que todo tiene que ser tan hermético, que existen mecanismos por los cuales se puede comunicar y transferir información, porque es la única manera de asegurar realmente a las instituciones. Última pregunta, un poco polémica. ¿Ransomware Ay, qué? mae, ¿Se paga o no se paga? nunca Porque, se negocia. porque se dice eso, que no se paga, sin embargo, hay empresas que sí lo pagan y no lo dicen, pero sí lo pagan. Sí, sea, sí lo han pagado, sí han pagado ransomware. Mae, puedo verlo de dos aristas. La arista operacional de una organización. El CISO tiene que tomar una decisión cuando esto pasa. Si una empresa tiene que pagar, es porque venía haciendo las cosas mal desde antes. Y el CISO lo sabe. Si te ponen tu operación de cabeza por un ataque de ransomware, ¿dónde están los backups? ¿Dónde están las bóvedas inmutables? ¿Dónde está el control de los servicios, accesos y demás que propician justamente la recuperación? ¿Dónde está tu recovery plan? ¿Dónde está tu estrategia ante un retainer para cuando esto suceda, tener un seguro? Muchas veces las organizaciones no piensan en eso y cuando sucede, ¿verdad? El CISO tiene que tomar una decisión. ¿Y esa decisión cuál es? Paguémosle a esta gente para creer que nos van a devolver la plata. Ahora, te invito más bien a que revises ransomware.life para que veas cómo se dan esas negociaciones y qué tipo de empresas son las que terminan pagando. Desde mi punto de vista, no se negocia con criminales. Punto. Ahora, si una empresa lo hace, probablemente sea para poner sus operaciones de vuelta en marcha, pero quiere decir que hay un trabajo sí hizo mal hecho. Palabras de reflexión. Algo así. No, no, muy interesante. Y aprovechando que se estaba tocando el tema de estos grupos y ransomware,
porque es un tema que también se piensa mucho. Pero no, no sé si hay algo más, Raga. Estamos. No, no veo preguntas en ninguno de los dos chats. Entonces, vamos a agradecerte, Kevin, por ahí, por el tiempo y por los insights y por la info. De Eh, fijo, a los compañeros de la comunidad, en los próximos 2 o 3 días estaríamos posteando la charla en caso que quieran revisarla. Y cualquier cosa ahí, ya saben, Asterium está ahí en el chat, por si quieren hacerle alguna pregunta ahí privada en específico.